Bien, tenemos dos invitados, dos congresistas, uno del oficialismo, otro de la oposición, Javier Velázquez Gesquén, del APRA y de la bancada de Concertación Parlamentaria. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está, Mario? Buenas noches. Buenas noches, congresista. Y el congresista Omar Chejade, todavía de la bancada nacionalista. Usted, buenas noches. Gracias, Milagro. Buenas noches, Mario. Javier, Claro. buenas noches por la invitación. ¿Usted cuándo se va de la bancada? No, yo no me voy de la bancada, ¿no? Yo puedo tener algunas discrepancias internas, las hemos tenido, pero creo que todos los problemas o discusiones en la interna se lavan en casa y no afuera, ¿no? Usted votó a favor de la derogación de la ley de hoy día. Yo fui uno de los congresistas que no estuve de acuerdo hace mes y medio cuando se debatió este proyecto de ley. Sin embargo, hubo una voz disciplinada en ese momento para ¿Y ahora había votar una a favor. voz indisciplinada? No, lo que pasa es que ha habido demasiado derramamiento de sangre, Mario. Yo creo que, si bien es cierto, el proyecto de ley tenía el mejor de los objetivos, como por ejemplo darle la prioridad del trabajo y formalizar a más de 1,5 millones a 2 millones de jóvenes en el país, yo creo que en algún momento no se escuchó, y lo dije acá en este programa hace un mes antes de Navidad, el ruido de la calle, a los jóvenes, y creo que no podíamos seguir un día más con estas protestas y con este derramamiento inútil Sí. ¿Y de usted no sangre le de dijo eso al peruanos. presidente Ollantumala? Bueno, conversamos en repetidas oportunidades en Petit Comité, en bancadas, ¿no es cierto? ¿Y él qué Pero decía? lo que pasa es que hay que ser sincero, también hay un discurso tecnócrata por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que a veces prima, ¿no es cierto? Y es difícil, Milagros, muchas veces, eso lo podrá ratificar incluso Javier, conciliar la parte técnica con la parte política. Como a veces es difícil conciliar la parte política con la parte jurídica, a veces es difícil y complicado conciliar la parte política con la parte técnica. Y esto es lo que lamentablemente algunos técnicos del MEF no pudieron entendieron. ver exacto. ¿Usted entonces coincide con lo que dijo en su momento el congresista Tejada, No, porque de que el país está gobernado por el MEF? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Una cosa es, digamos, ese tipo de afirmaciones demasiado exageradas, y otra cosa es señalar que a veces algunos técnicos del MEF no entienden lo que es la política, ¿no? ¿Hubo alguna consigna sobre cómo debía ser el voto? no, Nada. no, no, ¿O sí. se dijo, quedan ustedes en libertad, voten como Fue mejor les absolutamente parezca? democrático. Tanto Pero es usted va a así, ser desleal e indisciplinado ahora. de ninguna manera. Tanto es así que hubo 6 o 7 votos, así como el mío, en contra, a favor de la derogatoria, Sí, claro. incluyendo Marisol Espinosa, la vicepresidenta, Sí. Pero por eso le preguntaba, no hubo instrucción. No, de ninguna manera. Yo creo que cada uno votó de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a lo que el país necesitaba. Creo yo, Mario y Milagros, para terminar la idea, que el día de hoy, más allá de diferentes pareceres, ha ganado la democracia. Su apreciación, congresista Velázquez Gesquén. Bueno, esta ley nació muerta, porque el enfoque, y nosotros hemos dado argumentos técnicos, no era la circunstancia política, sino que la forma como fue presentada y aprobada esta norma no resolvía el problema de la informalidad laboral, ni mucho menos allanaba el camino para que los jóvenes pudieran acceder a un puesto de trabajo. Primero quiero decir lo siguiente, del año 2004 a la fecha, el país ha venido un proceso de crecimiento y expansión de su economía. Como producto de ese proceso de crecimiento que ha generado altos niveles de rentabilidad empresarial, entonces no se ha necesitado una ley que justifique el recorte de derechos a los jóvenes, supuestamente para beneficiar a un sector que es el que más beneficios ha obtenido del crecimiento de estos 10 años, que es la gran empresa. Porque en honor a la verdad, lo que perseguía esta iniciativa legislativa es crear un régimen especial para la gran empresa que no lo tiene como si lo tiene la micro y pequeña empresa, como lo tiene el sector agrícola, como lo tiene pesquería. Entonces, me parece un contrasentido que Colombia, por ejemplo, que también ha pasado por las dificultades que hemos pasado nosotros, después de la crisis financiera del 2010, Colombia da una ley en virtud de la cual le da incentivos tributarios a las empresas que incorporen jóvenes menores de 28 años a su planilla, y les dice, ustedes pueden, sus gastos parafiscales de los servicios de salud, de pensiones y de seguridad social, todo eso ustedes lo pueden detraer del pago del impuesto a la renta cuando ustedes me muestren que han incorporado jóvenes menores de 28 años a la planilla y
ha aumentado el pago de remuneraciones que ustedes hagan. Chile también lo ha hecho. O sea, entonces, nunca recortó los derechos. ¿Y por qué en Perú, si la economía está creciendo 10 años, ahora por la incompetencia de este gobierno, el crecimiento se ha caído a la mitad? Pero ¿por qué la solución se da? ¿Por qué no lo discutieron en la comisión? Sí, ¿Por qué esperaron hasta llegar a este momento? No, sí lo hemos discutido, Milagros. Mauricio Mulder es miembro de la Comisión de Trabajo. Ahí se acordó que fuera el ministro de Trabajo a sustentar el proyecto. Se aprobó y luego con una triquiñuela se impidió que el ministro de Trabajo fuera a sustentar este proyecto. ¿Por qué una ley que tiene que ver con el empleo de los jóvenes, el protagonista del impulso de esta ley no ha sido el ministro de Trabajo, sino el ministro de Economía? Entonces, sí hemos sentado esta posición. Y en el debate, Mauricio, que es el vocero de la bancada, fue el que sustentó las razones por las cuales, sí, en estos 10 años, el subempleo juvenil, o sea, de los jóvenes de 18 a 24 años, ha caído del 68% al 28% del subempleo. Y el empleo formal de los jóvenes ha aumentado 35 puntos en estos 10 años. ¿Por qué habría que dar una norma que lo que va a promover es el subempleo? Porque lo que va a permitir es que se incorpore a las planillas jóvenes que perciban remuneraciones por debajo de lo que perciben otros. Esa es una forma de subempleo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque de lo que se trata es de formalizar. Se trata de incorporar a la masa error juvenil. de enfoque. ¿Sabes cómo se hace, cómo se incorpora a jóvenes, como hemos incorporado en los últimos años 253.000 jóvenes a empleos formales? Haciendo que la economía crezca, que se expanda, estimulando la inversión privada. A medida que crezcamos 5 o 6%, como lo hicimos el quinquenio pasado, evidentemente habrán más jóvenes. No garantía de nada, sí, es garantía, por favor. No, por favor. Pero te lo muestro con cifras del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Trabajo. De los empleados son informales. No, por eso te digo, pero como hay crecimiento, todos se van a formalizar. No, pero ¿tú crees que la informalidad se ataca precarizando el empleo de los jóvenes? No. Tiene que haber un enfoque tributario, ya, municipal. pero tampoco es el discurso político de que más crecimiento, entonces todos se van a formalizar, lo cual es una gran mentira. Más empleo, pero tiene que ver con la SUNAT. Hay una cosa que Javier no ha dicho, ¿no es cierto? El APRA, el año 2009, el gobierno aprista, que sí es cierto, con la cual crecimos 7 puntos, 8 puntos, 4 puntos. El año 2009, Javier, tú recordarás, caímos a 1.4% de crecimiento. Y con la crisis económica que ha habido el año pasado, ha caído China, han caído los metales en el mundo, hemos bajado a 2.6, 2.7. Es decir, o sea, esto no es nuevo. El tema es ver el promedio durante los 5 años de cada gobierno. Y vamos a ver quién ha crecido más o si estamos a la par. Creo que vamos a estar a la par. Entonces, no solamente decir que porque caímos 2.8 el año pasado, el APRA no cayó 1.4, 1.5 el año 2009. Fue 0.9 lo que cayeron. Con mayor razón, ¿no? Pero el dato interesante es comparar cuánto crece o deja de crecer un país como el Perú en comparación con Colombia, con Chile, el mismo año. Entonces, en ese contexto creo que aún el 0.9 del APRA no era tan grave como el 2.6 que pueda tener en este contexto. Brasil ha crecido 2 puntos porcentuales, Argentina ha crecido 1. Pero lo importante, Mario, yo presido la comisión, perdóname, el CERRI, la comisión especial de la Alianza del Pacífico, que es una buena creación del presidente Alan García, que fue seguida y reforzada por este gobierno del presidente Ollanta. Creo que eso es importante, creo que hay que ver temas que nos unen. Pero yo lo que creo es que a veces ustedes en el oficialismo pareciera que están en el mejor de los gobiernos y que se creen los descubridores de la pólvora, y en verdad esta ley Pulpín les ha estrellado en la cara, o sea, no supieron escuchar, se entercaron, incluso usted hoy día habiendo sido también vicepresidente del Perú, ha votado en contra. Marisol Espinosa, de 34-18, esto es una derrota para Humala, tienen que reconocerlo. Sí. Probablemente sea una derrota para los tecnócratas del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para el presidente Humala, que es el líder de su bancada. Bueno, pero el presidente de la República, Milagro, fue la persona que el día viernes, escuchando justamente el ruido de la calle, convocó, según las facultades que le da la Carta Magna, a una sesión extraordinaria de la República. Porque no le quedaba otra. Yo no sé si no le quedaba otra, pero creo que hizo bien, hizo un acierto, digamos, de él en la convocatoria que hizo de manera extraordinaria, ¿no es cierto? ¿Pero reconoce o no que esta es una derrota política? Yo lo que reconozco que es un éxito de la democracia y de los jóvenes en las calles, eso sí. Le cuesta decir la verdad. Quiero agregar algo, suficiente, ¿no? Claro, quiero agregar algo a propósito. La crisis financiera internacional del 2009 afectó a todos los países del mundo. No lo originó el gobierno de Alan García, ¿no? El 2009. El único país que creció en América Latina fue el Perú, casi 1%. El resto hubo recesión. ¿Pero qué pasó después del 2009? La Alianza del Pacífico, Colombia, Chile. ¿Crees que dieron leyes para precarizar el trabajo de los jóvenes? No, al contrario. El 2010 Colombia dio esta ley
que estimuló con beneficios tributarios a las empresas que incorporaran jóvenes al mercado formal para acabar con la informalidad y con la falta de empleo. Chile también lo ha hecho. ¿Por qué el Perú, que ahora crece casi la mitad de lo que crece Colombia? Porque el Perú tiene el petróleo, pues ahí. Entonces, ¿por qué el Perú tiene que dar una ley en la que se trate de creer que la única forma de generar competitividad es precarizando el empleo de los jóvenes? Ahora, hay que recordar que el APRA, la mitad de la bancada priista, o sea, 2 congresistas, votaron a favor, no es broma, votaron a favor de la ley no es sabiendo de que no sea la mitad. No, pero es verdad. Luciana León y Elías Rodríguez votaron a favor y ustedes se escaparon del hemiciclo. No es verdad. No estuvieron. No es verdad. No es verdad. Se escaparon. No es verdad. La primera votación nadie del APRA votó. No. Mauricio votó en contra. ¿Y usted dónde estaba? Yo no estaba. No. Pero yo tenía una posición siempre en contra de la ley. Luciana y Elías votaron a favor de en la segunda votación votaron por la segunda votación y luego al día siguiente retiraron su voto. Lo que pasa es que acá ha habido un cálculo político de cara a las elecciones del 2016. No es cálculo. ¿Cuál ha sido el cálculo? ¿Que se iban a enfrentar a los jóvenes? No, que iban a estar con fuerza, más bien con los jóvenes, de cara al 2016. Claro, o sea, si no votaban en contra de la derogatoria, obviamente el voto juvenil iba a estar en contra. Así a eso voy. O sea, obviamente. La marcha para atrás de los 2 congresistas del APRA es, digamos, truculenta o no es auténtica, mientras que el nacionalismo sí es verdadera, ahí sí hay reflexión y entonces consideraron que lo mejor era dar un paso para atrás. Ha habido una reflexión importante, por lo menos de quien habla y 6, 7 congresistas más, que hemos visto ruido y sangre en las calles y esto no tenía cuándo acabar. Y además 2 contra 34, perdóneme. Bueno, pero el ministro de Trabajo ha debido ir al Congreso a explicar las razones. Aquí lo que se ha promovido es una estrategia de lucro fácil para que un sector de empresarios puedan incorporar mano de obra barata. Esta ha sido la ley de Saavedra que ha sido tachada. Así es. Para ustedes el autor ha sido de Segura y sus tecnócratas. Tenemos un par de cosas que queremos comentar con ustedes. Para empezar, unos tweets de la primera dama, Nadine Heredia. Nacionalistas proponen ley aplicada solo para primer empleo y que se incluya CTS y gratificaciones sobre base de media remuneración. Ese es el cambio, ¿no? ¿Qué proponen los otros congresistas? Derogatoria, es decir, status quo para 2 millones de jóvenes que merecen una oportunidad. Esto debe haber sido antes de la votación. Sí, fue antes de la votación, como 40 minutos antes. No. Hay otro, ¿no? Bueno, no sé si lo vamos a considerar, pero claro, y a Bogotá les dijo a ustedes que eran unos traidores porque ellos estaban proponiendo un cambio y estaban ustedes estafando a más de 2 millones. No es verdad. De jóvenes. Ellos están estafando por una sencilla razón. No es verdad que la ley reconoce derechos a los jóvenes. La ley le quita, le cercena derechos a los jóvenes. Son 5 derechos a los que tienen todos los ciudadanos del país. A vacaciones, a gratificaciones, a CTS, a utilidades y asignación familiar. Lo que el gobierno hizo en las últimas horas desesperadamente es decir, bueno, te doy CTS y gratificaciones. Pero, como te repito, el concepto, el enfoque de los tecnócratas del Ministerio de Economía, que no salen a la puerta ni caminan la calle, es que esto iba a estimular la absorción de mano de obra joven. Y no es así, no es así. Nosotros creemos que la única forma de estimular la formalización del mercado laboral es con promoción tributaria, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Colombia. Con esos países competimos. Entonces, ¿cómo en Colombia los empresarios no dicen que los costos laborales son elevadísimos y sí son competitivos? Entonces, lo que pasa aquí, lo que sucede es muy clarito. Lo que se ha pretendido es darle un régimen especial, que no es régimen especial, sino es régimen discriminatorio, a la gran empresa, ¿para qué? Para que sus costos laborales, que son 54%, ahora sean 17%. Sabarate. Pero Bogotá se ha dicho que ustedes han renunciado a los 700 millones de soles que era para capacitación. Pero Bogotá debió decir ahora que la ley le beneficiaba a sus empresas, por eso es que estaba muy interesado en que no deroga la ley. Pero sigue siendo, me parece a mí, una distorsión responsabilizar a los ministerios de Economía y afines, porque eso no tendría fuerza de ley o no sería una política de este gobierno si no tuviese el respaldo de la Presidenta del Consejo de Ministros y del Presidente de la República. Por supuesto. Entonces,
¿Por qué insistir en cargarle la mano a ese además, sector? te digo que el presidente lo ha defendido la norma. Y la primera dama. Inclusive, para que vean la improvisación, es que de los 5 derechos que habían recortado, decían, ya no importa, le reconocemos 2, pero 3 no. Entonces, ni siquiera tienen un enfoque técnico. Y hoy día hemos visto, lamentablemente, quisimos escuchar de parte de la bancada oficialista, de los voceros que defienden la ley, los argumentos técnicos, como nosotros llevamos cifras de los últimos 10 años. El país ha crecido en 10 años y se ha robustecido el sector empresarial. Entonces, ¿por qué habría que ponerle en bandeja de plata a los empresarios la cabeza de los jóvenes, que son el activo más importante que tiene un país, para ponerlo en el mercado laboral con derechos restringidos? Solamente decir de que esta ley tenía un alcance básicamente a los jóvenes desocupados, a 1,5 millones, 2 millones de jóvenes. O sea, no eran los jóvenes que han tenido la posibilidad y la suerte, a Dios gracias, de tener una serie de estudios de capacitación. Eso no decía la ley, pues la ley no, está bien, pero ese era el objetivo. Siempre... Lo que pasa es que es cierto de que era, y acá viene el problema tecnocrático del Ministerio de Economía y Finanzas, que era complicado hacer pues una vigilancia o estar en las sanciones o en las multas, una supervisión de qué empresa cumple y qué empresa no cumple. Y es por eso de que yo particularmente desde el mes de diciembre no me gustaba del todo esta ley, tenía ciertos problemas, y es cierto lo que dice Javier, solamente es cierto en esa parte, en que faltaba que los tecnócratas salgan a las calles, pues, ¿no? Porque el problema no solamente es tecnocrático, sino también social, político, ¿no? Qué pena que Humala no los haya escuchado a ustedes, ¿no? Los críticos dentro de su bancada. Bueno. ¿Y por qué una crítica como la suya, digamos, no ha tenido ninguna reacción áspera dentro de la bancada, y en cambio una como la de Tejada ha recibido poco menos que pedradas? Yo creo que a Sergio le ganó un poco la juventud, ¿no es cierto? Pero yo no lo escuché expresarse en términos derogativos. Para nada. En general. Pero él ha renunciado, nadie lo ha votado. Lo que ha dicho Gastañeduri ha sido bien duro. Sí, claro. No, pero es un comentario de Santiago, en todo caso, él tiene su propia opinión, pero no es que haya habido un cargamontón dentro de la bancada, al contrario, ya nos hemos saludado, yo he lamentado y lamento la lejanía y la renuncia, no, pues, pero de manera afectuosa, la lejanía, yo lamento la lejanía y la renuncia de Sergio, creo que es un buen cuadro, tenía un prominente y tiene un prominente futuro, que lamentablemente creo que se debió resolver en la interna y no llevarlo hasta la renuncia que lamentablemente lo hizo el día de ayer, ¿no? Vamos a hablar de lo que está pasando en su bancada en el siguiente tema, que tiene que ver con la renuncia de Tejada, pero antes, Mario, tenemos el byte del expresidente Alejandro Toledo, aclarando un poco su reflexión sobre la derogatoria. No le saquen rentabilidad política a este tema. Dejen el tema del trabajo digno, bien remunerado, bien pagado. No puede ser materia de sacarle rentabilidad política, señor congresista, bienvenido. No puede ser materia de la politización electoral. Nosotros vamos a continuar apoyando la gobernabilidad, pero se lo dije, que esto no podemos apoyar. Entonces... Bueno, esto es un ataque, un misil teledirigido a Alan, ¿no? Cuando está diciendo no saquen rentabilidad. Pero ellos hoy en la mañana retiraron el proyecto de ley de derogatoria para plantear uno de modificatoria. Y en las horas siguientes, cuando veían que el debate se perdía y se agotaba, más bien volvieron a retroceder y han apoyado la derogatoria. Entonces, ¿quién habla de rentabilidad política? La posición del APRA ha sido una sola desde el 16 de diciembre. Ha sido no de todos los congresistas, ¿no? Derogatoria. Pero, mira, la posición del APRA la siente la bancada, el vocero. Nosotros son mantequilla. Es que nosotros, nuestros temas internos los ventilamos internamente. Evidentemente que nuestra numerosa bancada no funciona con la precisión de un reloj suizo, pero nuestras divergencias las ventilamos internamente y las superamos. Entonces, y la decide una vez que se toma, porque a partir de que Alan, evidentemente hoy día que me han recordado la línea de tiempo del 15 o 16 de diciembre, creo, que dice que esto no es posible, y luego, bueno, hubo una división en su no, división no, puede haber discrepancia, pero
nuestra posición ha sido una y firme. ¿Pero le están sacando o no rédito político? ¿Qué rédito político? Estamos dando argumentos técnicos. O sea, ¿de quién es la victoria del día, señor Velázquez? Yo creo que ha sido la victoria de los jóvenes. Bueno. Los jóvenes que se han autoconvocado, que primero no los han dejado, en un escenario democrático, no los han dejado dar su opinión. Y segundo es que, como te digo, el error del concepto básico es de pensar que para generar mejores condiciones para que la inversión privada aumente es castigar a los jóvenes precarizando sus ingresos. Eso es inaceptable. ¿Y si la victoria ha sido de los jóvenes, de quién ha sido la derrota? El gobierno, evidentemente. El gobierno tiene oídos, pero no escucha. El gobierno, los tecnócratas del Ministerio de Economía creen que pueden replicar en el país un modelo de una norma que no se ha planteado en Chile, a pesar de las dificultades que tiene Chile, Colombia, México, que formamos parte de la Alianza del Pacífico y que debemos competir para que nuestros recursos humanos sean productivos. Entonces no se da una ley involutiva y acá sí se pretende decir, oye, para ser más competitivo vamos a recortar el derecho a los jóvenes. El expresidente Toledo acaba de proponer que se instale una mesa de diálogo para discutir la informalidad. ¿El APRA va a participar de esa mesa de diálogo? No, yo creo que no. ¿Y por qué no? Porque no debemos hacer lo que él dice, pues politiquería barata con un tema tan sensible como este. En Colombia hay una ley general del trabajo, acá no la hay, en Chile sí la hay también. Entonces, o sea, ¿ustedes qué yo van a creo hacer? que lo que tenemos, mira, aquí lo que te digo, lo más sano de generar empleo es impulsando crecimiento, haciendo más eficiente la inversión pública, generando un ambiente favorable para que la inversión privada, que se ha retraído y que ha sido casi cero el año pasado, vuelva a tener el impulso y la velocidad que ha tenido en los últimos años. Cuando hay este escenario, como lo podemos mostrar con cifras, no ha habido en los últimos 10 años... ¿Ustedes se van a quedar en el discurso político? No es en el discurso político, sino que nos expliquen con cifras. Si hay una comisión de trabajo, si hay un Consejo Nacional del Trabajo, ¿por qué ahora nosotros tenemos que instalarnos en una mesa de diálogo en un gobierno que no dialoga, que insulta, que agrede? En un gobierno que hace reglaje. ¿La mesa de diálogo que propone Alejandro Toledo? Bueno, eso es una posibilidad importante, eso todavía no se ha discutido, pero me parece una buena idea de Alejandro Toledo. Yo creo que en parte es cierto lo que dice Javier en el sentido de que es cierto que hay que seguir creciendo con reglas claras tributarias, con una presión tributaria importante, pero creo yo también que nos hemos estado desangrando durante mucho tiempo y esa es una autocrítica que todos debemos hacernos los partidos políticos, ¿no? Lamentablemente no existen partidos políticos, seguramente lo vamos a tocar después en el tema de la renuncia de Sergio, pero independientemente de eso creo que lo que el Perú necesita es confianza. Ay, pero qué tristeza que usted siendo el gobierno diga que no hay partidos. Que no hay partidos políticos. O sea, ¿su partido qué es el nacionalismo? ¿Es un movimiento electoral? Yo y testigo Javier, cuando fui presidente de la Comisión de Constitución durante un año, me maté en lo que son reformas constitucionales, reformas de partidos políticos. Lo hemos aprobado. Perfecto. Falta que el Perú no lo pruebe, pero lamentablemente hay intereses subalternos. Que lo que el país necesita es confianza. Sí. Este gobierno ha contribuido esa confianza. El presidente de la República ha contribuido en 3 años y medio que tiene ya. El presidente de la República ha hecho lo que está a su alcance, ha hecho esfuerzos denodados para dar confianza, pero lamentablemente ha habido un fuego cruzado, lamentablemente, pero repito, pensando en el 2016. El presidente de la República va a gobernar hasta el 2016. Pero hay gente que está lamentablemente disparando de todos lados, y es cierto, y lo he reconocido, que hay algunos ministros que lamentablemente se han prestado al juego. ¿Y el presidente no se ha prestado al juego en lugar de ser presidente? El presidente de la República ha hecho una labor de jefe de Estado, una labor de estadista, lo ha ratificado el día viernes convocando esta sesión extraordinaria, pero lamentablemente había un fuego cruzado y no hay partidos políticos sólidos. Lo he dicho hace mucho tiempo. A los fujimoristas no es participar del fuego cruzado. Bueno, ha sido una reacción probablemente del presidente de la República. Pero dése cuenta que usted mide con una distinta vara. Unos son unos que se exceden y dicen unas barbaridades, pero cuando lo dice el presidente de la República, ha sido un momento de ofuscación. Todos tenemos parte de responsabilidad y cada pero más uno, responsabilidad tiene quien ocupa un... No se trata de ver quién tiene más o menos responsabilidad. Todos, Milagros, tenemos parte de la responsabilidad. Se supone que cuando él asumió el gobierno dijo: yo soy el presidente de todos los peruanos, pero resulta que no es de todos los peruanos. También hay que decir que hay muchos... como se dice, los poderes fácticos también le han hecho la guerra, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo. ¿Poderes fácticos? Sí, ¿Cuáles son los poderes fácticos? De la iglesia, por ejemplo, le ha hecho la guerra. O sea, Cipriani fue un
Hay de todo, pero en todo caso yo no voy a tratar de generar más divisiones ni qué sé yo. Creo que estamos acá para conversar, para de alguna manera aportar, y creo que es momento de consensuar y no de conflictuar, ¿no? ¿Ustedes en el APRA consideran que han contribuido a este fuego cruzado? ¿Se han excedido? ¿Han atacado más allá de lo razonable a veces, al gobierno? a veces en sectores como el gobierno, interesadamente, quieren sobreestimar la actuación política de un grupo parlamentario que es el más pequeño del Congreso, y de que abdiquemos de la legitimidad que el país nos ha dado para que en este quinquenio nosotros seamos una fuerza de oposición constructiva, pero de ninguna manera nosotros podemos arrinconarnos por los reglajes, por las amenazas, por los seguimientos, y dejar, pues, y voltear la cara y ver que lo de Martín Belaúnde lo ocio, o lo que estas leyes ¿Pero como reconoce estas... o no que atizó? Pero ¿qué hemos atizado nosotros? Fíjate. O sea, tampoco Pero son Santa Paloma, Javier, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Mira, lo que el gobierno, También lo que el gobierno del señor Humala... Castellano, entre Urresti y García, entre Mulder y Urresti. Ustedes fueron los que instalaron la yo no participo en la política de insulto, pero quiero decir lo pero siguiente. así como Chejade ha reconocido el jefe de que Estado, se equivocaron, ¿usted reconoce algo en el aprismo? No, el jefe de Estado es elegido por todos los peruanos para gobernar el país. Y como él no puede realizar las tareas sectoriales, le encarga esa función estatal a ministros que representan a todos los peruanos, no al partido de gobierno. Cuando tú tienes a un funcionario que tiene esa condición y comienza a insultar, no solamente a los políticos, a los periodistas, a todo aquel que disiente de las políticas de gobierno, entonces están generando un clima de confrontación que ha llegado a los niveles que ha llegado ahora. No solamente insultan, agravian. Yo sí creo que esto cuenta con la anuencia del señor Humala, de la pareja presidencial. El señor Urresti y el señor Cateriano no actúan a la libre, no actúan a la libre. Es parte de una estrategia global que comprende los insultos y los agravios y comprende también el reglaje y los seguimientos. Eso no es cierto, Javier. Y acá, incluso en este set, yo he criticado a más de un ministro, lo sabe Milagro, lo sabe Mario, que no hay que seguir con ese tipo de insultos. Por eso el país está como está. Si no fuera cierto, el presidente Ollanta saldría y diría algo sobre las agresiones de Urresti. Bueno, ¿no? probablemente, pero la ministra Ana Jara, que es la vocera del gobierno, ha puesto punto final, o por lo menos ha querido poner punto final a las excesos que usted menciona. Es cierto, pero es verdad. Ha querido, pero no ha conseguido. Pero yo creo que hay que llamar la atención, hay que llamar la atención. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en un instante.